Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos con este esfuerzo por divulgar, informar y dar a conocer los protocolos sanitarios que está implementando nuestro sector para darle continuidad a las actividades agropecuarias y pesqueras. Escuchamos el mensaje del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado Rivera. Desde el inicio de la pandemia, el sector agropecuario ha permanecido abierto. Desde el MAC y las 11 instituciones hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar el funcionamiento y la operación del sector agropecuario y toda la cadena de distribución de los alimentos. Inicialmente desarrollamos una serie de protocolos que nos garantizaban esa operación. Hoy tenemos formalizados y homogenizados y homologados los protocolos para los diferentes sectores del sector agropecuario. Cada una de las actividades ha desarrollado su protocolo y las empresas privadas, los ingenios, los beneficios, hemos construido protocolos para cada una de esas actividades. Es importante hoy acatarlos con mucha rigurosidad, dado a que la pandemia ha seguido y hoy tenemos más casos de COVID que los que teníamos anteriormente. De seguir esta tendencia, corremos el riesgo de que se colapse todo el sistema de salud costarricense y no vamos a tener las camas UCI ni las camas hospitalarias para poder atender a todas las personas enfermas. De cara a eso, queremos hacer un llamado para reforzar estrictamente el uso de esos protocolos. Necesitamos, en acompañamiento con la institución, con el MAC, que hoy va a ir de la mano con todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del agro, para que podamos cumplir con esos protocolos en resguardo de la salud pública y de la continuidad del negocio y de nuestra actividad. Hacemos un llamado expreso a todos y todas las productoras y productores de este país para que acatemos con estricta forma y rigurosidad los protocolos que fueron construidos para garantizarnos seguir operando. Entendemos que todos estamos cansados de estar confinados en nuestros hogares, de tener restricciones de movimiento y de tener que hacer un esfuerzo extraordinario como nunca lo habíamos hecho para poder ir a trabajar y resguardar nuestra salud. Resguardar nuestra salud, la de nuestros familiares y la de los costarricenses, va a permitir al sector agrícola poder seguir produciendo, poder seguir vendiendo sus productos y alimentando a la población. Entendemos también que uno de los sectores más importantes para la reconstrucción de la economía de este país es el sector agropecuario y necesitamos que todas y todos los productores estén sanos para esa reconstrucción y ese desarrollo de la actividad económica. Por eso les pedimos vehementemente que por favor acatemos los protocolos y atendamos las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y del SENASA y del Fitosanitario del Estado, que llegarán a las fincas a ayudar a que podamos cumplir estos protocolos y que podamos seguir produciendo. Como explica el ministro, se hizo un proceso de construcción de protocolos para evitar contagios de COVID-19 en las actividades agropecuarias y pesqueras. Todos los sectores van a tener un protocolo en el marco de la Directriz 082 del Ministerio de Salud. En este proceso, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se construyeron esos protocolos? Nos lo explica el doctor Alexis Sanlí, del Servicio Nacional de Salud Animal, quien asumió la coordinación nacional de la construcción y elaboración de estos protocolos. La aplicación de medidas preventivas en función del COVID en los establecimientos del sector agropecuario es un proceso que se ha venido trabajando en forma continua y progresiva. Así pues, desde que se decretó el estado de emergencia a nivel nacional el 16 de marzo del presente año, se empezó a trabajar una serie de instrumentos de trabajo, lineamientos específicos para las actividades tanto de la producción pecuaria, así salieron lineamientos para las fincas ganaderas, para las granjas porcinas, para la industria avícola, para el sector acuícola, para las subastas ganaderas, entre otros. Posteriormente, en el mes de abril, concretamente el 27, sale una directriz, la 082, con un claro mandato a los jerarcas, que consiste en la estructuración de protocolos de trabajo del sector agropecuario
para reforzar las medidas de prevención. Esto es, se tomaron todas las recomendaciones y lineamientos que habían sido emitidos hasta ese momento, tanto por el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la construcción de estos protocolos. Este proceso llevó prácticamente 4 etapas. La primera fue la conformación de los equipos que iban a estructurar o a redactar los protocolos. Aquí cabe destacar que fue un proceso muy participativo donde el sector privado tuvo actividad protagónica y esencial, por supuesto con acompañamiento de funcionarios del sector público. En esa primera etapa la tarea fue esa, fue la elaboración de los documentos. En un segundo nivel se conformó un grupo de revisión que tenía la tarea de verificar que estos protocolos cumplieran con un estándar que ya había sido establecido. Cuando los protocolos cumplían con ese estándar y se consideraban apropiados y correctos, pasaban a la tercera etapa, que es la aprobación por el jerarca. En nuestro caso, todos los protocolos del sector agropecuario fueron aprobados por el señor ministro, para pasar a la última etapa, que es la de verificación. Según la directriz 82, estaba previsto que estos trabajos fuesen verificados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en el mes de julio, el 21 concretamente, se publica una resolución en la cual queda establecido que van a ser los funcionarios del Ministerio de Agricultura en todas sus dependencias. Hacemos referencia al Servicio Nacional de Salud Animal, al Servicio Fitosanitario del Estado y a la Dirección de Extensión Agrícola. Esta resolución tiene también una connotación sumamente importante porque se confiere una condición especial a los funcionarios del MAC de autoridad sanitaria, porque estas verificaciones no solo van a dar fe de la implementación en campo de las medidas de protección que establecen los protocolos, como así tendrían la facultad de emitir órdenes sanitarias. El último paso, y que es en el que estamos por iniciar, que es justamente ese de verificación, se ha estructurado también un procedimiento para asegurar que este trabajo sea llevado en forma ordenada y en forma estándar. Tenemos claro que son una gran cantidad de funcionarios a nivel nacional que van haciendo este trabajo. El procedimiento consistió básicamente en 2 instrumentos de aplicación en campo. Una lista de verificación que está basada en los puntos críticos en función de la mitigación y la prevención del COVID, como también en un instrumento de emisión de recomendaciones. Una vez que los funcionarios encargados de esta verificación se desplazan a campo, y la tarea es hacer estas verificaciones en todos los establecimientos a lo largo de la cadena de producción, desde la producción primaria, desde las fincas del sector agrícola y pecuario, también en todos los establecimientos de transformación y proceso. Hacemos referencia acá a empacadoras, a mataderos, a fábricas de alimentos de origen animal, por ejemplo, y al correr la lista de verificación, es probable que estemos encontrando también situaciones sujetas de mejora o sujetas de corrección. La lista de verificación, repito, está en función de los factores de riesgo y de transmisión de la enfermedad a las personas. Si se encontraran situaciones no conformes o sujetas de alguna rectificación, serían plasmadas en las órdenes sanitarias que irían a quedar al productor para efectos de lo que vendría posteriormente, que es esas labores de corrección, y una vez efectuadas se estarían levantando estas órdenes ya para cerrar los casos. Tenemos claridad en algo que tenemos que tener presente. La función es la protección de la salud de las personas en todos los niveles: el productor, sus familias, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, en final de cuentas, toda la población costarricense. Y por supuesto también para garantizar la continuidad, pero en forma segura, de todos los establecimientos del sector agropecuario. Muchas gracias, doctor Sanguí, por esta explicación amplia sobre la construcción de los protocolos. En esta ocasión vamos precisamente a hablar sobre un protocolo del sector pecuario.
Se trata del protocolo para los establecimientos pecuarios de producción primaria. Vamos a escuchar el mensaje del doctor Germán Rojas, director del Servicio Nacional de Salud Animal. El COVID-19 es una enfermedad que realmente nos ha transformado la vida como sociedad, nos ha transformado el quehacer cotidiano, nos ha hecho que como personas y como empresarios y como funcionarios tengamos que modificar nuestra forma de ser. Y realmente ha puesto en riesgo muchísimo de lo que estamos acostumbrados a hacer cotidianamente. Y lógicamente que esto ha venido afectando profundamente nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, creando situaciones muy complejas. Nosotros tenemos dentro del sector agropecuario quehaceres que no se pueden parar. Una vaca no se deja de ordeñar. Una empresa acuícola tiene que seguir trabajando. Una empresa que procesa productos alimenticios no puede parar porque la gente tiene que comer. Cuando hablamos de mataderos o hablamos de subastas, son servicios que son esenciales para la vida del costarricense y no se pueden parar. Pero tenemos cosas que nos están afectando profundamente y que hacen que se pone en riesgo profundamente la vida de los seres humanos. Por eso, para disminuir esos riesgos, para disminuir la muerte de nuestros seres queridos, para proteger las empresas que puedan continuar laborando adecuadamente, se ha venido trabajando muy fuerte dentro del sector con diferentes protocolos que se han hecho en conjunto con las empresas privadas para, reiterar, proteger la vida humana y para proteger a las empresas. Ahora vamos a hablar de 4 protocolos que se han elaborado, protocolos en la parte acuícola, protocolos para la protección en la parte de fábricas de alimentos para animales, en las subastas ganaderas, y un protocolo importantísimo en la parte de establecimientos de los elaboradores de alimentos para productos de origen animal. Estos protocolos se han venido trabajando y ahora tenemos una función importantísima, y es la función de lograr que esos protocolos se cumplan. Y ahí las instituciones del sector, no solamente en el caso de SENASA, sino el Servicio Fitosanitario del Estado y en la parte de extensión agrícola, van a comenzar una serie de visitas a las instituciones, a las empresas, para la verificación de que los protocolos se estén cumpliendo adecuadamente. Y aquí es muy importante algo: esta no es una función policial, esta es una función de acompañamiento. Ahora más que nunca el sector público y el sector privado tienen que trabajar en conjunto, pensando en 2 objetivos primordiales. El primer objetivo, y que está por encima de todos, es salvaguardar la vida de los seres humanos. Es protegernos, proteger nuestras familias, es proteger los usuarios de las empresas, es proteger que ojalá no se nos muera nadie. Y ese es el objetivo que está por encima de cualquier cosa. Y el otro objetivo fundamental es que nuestras empresas, que son esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, no se paralicen, que nuestras empresas sigan trabajando adecuadamente, que nuestras empresas se protejan adecuadamente, que disminuyan al máximo las personas que se enfermen dentro de esas empresas y ojalá disminuir al máximo la muerte de nuestros seres queridos. Bajo este concepto es que entonces nuestros funcionarios van, reitero, a estar visitando las empresas, van a acompañarlos a ustedes, van a hacer una labor de acompañamiento para verificar que se esté cumpliendo adecuadamente con lo establecido en los protocolos. Cuando algo no se esté cumpliendo, se va a tratar de corregir de manera inmediata. Y de esta manera, en un trabajo conjunto, reitero, vamos a proteger la vida humana, vamos a proteger nuestras empresas y de esta manera poder salir adelante de esta enfermedad tan terrible, esta enfermedad que nos ha provocado, reitero, una transformación total en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. Gracias, doctor Rojas, por ese mensaje. Como decíamos, vamos a entrar en materia. El protocolo sobre el que vamos a hablar hoy es sobre el protocolo para establecimientos pecuarios de producción primaria. Es un protocolo muy amplio
Y vamos a darle la bienvenida a las personas que nos van a acompañar a ampliarles la información sobre este protocolo. La doctora Susana Ureña Rivera, ella es la coordinadora del Programa Nacional de Salud Porcina del SENASA. El doctor Ronaldo Chávez Ledesma, él es el coordinador del Programa Nacional de Salud Aviar, también de SENASA. También doña Patricia Rojas Morales, ella es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Porcicultores de Costa Rica. Y doña Tania Román González, ella es representante de la Cámara Nacional de Avicultores. Como les decimos, este protocolo es muy amplio y también abarca, por supuesto, la producción de leche, de ganadería y muchas otras áreas. Pero vamos entrando en materia a saludar primero a la doctora Susana Ureña. Bienvenida, muchísimas gracias por participar en este programa que lo que pretende es dar más información, es contarle al sector, sobre todo al sector que le atañe el protocolo, en qué consiste, cómo se inició este proceso de construcción de los protocolos, cómo fue, y qué específicamente área de acción tiene el protocolo que estamos hablando este día. Sí. Inicialmente, cuando salió la directriz, se nos pidió a diferentes sectores el unirnos y conformar un protocolo que sirviera en este caso para producción primaria. Algunos establecimientos de producción primaria, en este caso apícola, ganadería de carne, ganadería de leche, avícola, porcícola, bueno, porcinos. ¿Y me falta alguno? Creo que ya, creo que esos son todos. En ese caso, lo que se buscaba era crear un protocolo que estableciera, de acuerdo a la directriz, las pautas que debían seguirse en las granjas, en los diferentes establecimientos pecuarios, para prevenir lo que es la transmisión del COVID hacia los trabajadores, hacia colaboradores o visitantes de las explotaciones y poder seguir con la continuidad del negocio en caso de que se presentara algún caso positivo en la explotación. Más que todo, las pautas eran cumplir con las directrices de lavado de manos, separación, cumplimiento de los 1.8 metros de separación entre personas. Cuando hay actividades especiales, utilizar el equipo de protección para prevenir lo que es la diseminación de lo que son, de la posible propagación de lo que es la enfermedad. Entonces nos conformamos un grupo multidisciplinario, por así decirlo. Participó gente de la Cámara de Porcicultores, CAPORC, de la Cámara de Avicultores, CANAVI, de la Cámara Nacional de Fomento Apícola, que es ACANAFI, Cooperativa de Leche Dos Pinos, también la Cámara Nacional de Productores de Leche, UPA Nacional también, la parte de extensión del MAC también, y la parte de nosotros como SENASA también. Lo que se hizo se hicieron sesiones de trabajo virtuales, entonces ahí nos reuníamos por Zoom o por diferentes plataformas y hacíamos la agrupación o veíamos qué medidas podían aplicarse en esos establecimientos de manera que todo se aplicara casi que de manera conjunta, que lo que aplicaba una explotación de leche pudiera ser aplicado a una explotación porcina. Pero que eran pautas que iban de la mano de lo que establecía el protocolo de salud y la directriz. Entonces no era establecer medidas que fueran restrictivas para que no se pudieran cumplir, sino que era ajustar las medidas para que todos los establecimientos las pudieran ir cumpliendo y así evitar lo que es diseminación del COVID y la propagación a nivel, principalmente lo que nos enfocábamos era la prevención de transmisión entre los trabajadores, porque lo que nos interesa es mantener la producción de las explotaciones. Tenemos seres vivos ahí que no se puede cerrar un establecimiento, ocupan estar comiendo, ocupan que les den revisiones, ocupan la atención de partos en el caso de granjas porcinas, ocupan la recolección de huevos en el caso de las avícolas. Entonces se ocupa la continuidad del negocio, puesto que también es una parte importante para lo que es la seguridad alimentaria. Ocupamos que sigan el funcionamiento para que no haya una disminución de lo que es la alimentación de la población. Si usted nos recuerda cosas importantes, estos objetivos, el objetivo del sector ha sido en todo momento no detener la producción por muchas razones. Por un lado, la seguridad alimentaria de las poblaciones, ¿verdad? De la población, porque necesita seguir consumiendo alimentos. Y también la atención, sobre todo en el tema pecuario, de la misma población animal, de la misma población productiva. Son los animales, hay que seguirlos atendiendo, hay que seguirles dando alimentos, hay que seguir ordeñando las vacas, ¿verdad? Entonces, eso es parte importante. Y otra, la más importante, la que sabemos todos y ponemos por encima de todo, es la salud de los colaboradores, de las personas, de los costarricenses y de la población que vive en nuestro país.
que necesitamos salir de esta pandemia, saber que minimizar en la medida de lo posible el riesgo del contagio. Entonces yo creo que son bastante importantes todos estos objetivos que cumplen estos protocolos. También, doctora, usted nos hacía un mensaje que yo quiero repetir con todos los invitados, y es que el protocolo es aplicable. O sea, ustedes se preocuparon porque lo hicieron con personas del sector, que ahora vamos a tenerlos a la participación de 2 de ellas, para que fuera aplicable a todas las actividades pecuarias de producción primaria. Pero usted atiende a un sector que de todas maneras es un sector que está muy acostumbrado a cumplir normas de bioseguridad. Coméntenos. Sí, en realidad para las granjas porcinas un eslabón importante al funcionamiento de la parte de bioseguridad. Y esa bioseguridad ya incluye el lavado de manos, regular el ingreso de personas a lo que es la explotación, el bañarse antes de ingresar, utilizar ropa de uso exclusivo. Entonces, en realidad, la aplicación del protocolo para establecimientos medianos y grandes en actividad porcina no es tan difícil de aplicarlo porque ya mucho se cumplía. Pero en otros establecimientos pequeños o de subsistencia es importante el ir fomentando también la creación o aplicación de ciertas medidas para evitar lo que es la diseminación. Un punto importante de estos protocolos es restringir lo que son la visita de personas. En realidad no queremos el ingreso de personas a explotaciones porcinas, avícolas o de todo tipo, porque en realidad representa un riesgo sanitario tanto para el personal como para las personas, como para los animales, el que ingresen visitantes y no se sabe de dónde vienen, qué estuvieron haciendo antes. Entonces eso es parte de lo que se requiere ir regulando y es parte también de lo que consideraban las medidas de bioseguridad. Entonces la aplicación del protocolo nos mete medidas de bioseguridad que ya teníamos o que en algunos casos debíamos tener en este tipo de explotaciones. Perfecto. Vamos a saludar entonces ahora al doctor Chávez Ledesma. Don Donaldo, buenos días. Quisiera comentar con usted qué importancia adquiere que se siga este protocolo en los establecimientos de producción pecuaria primaria. ¿Cuál es la importancia de seguir las recomendaciones que usted también fue parte de las personas que construyeron ese protocolo? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué importancia adquiere que sigamos estas medidas y estas recomendaciones? Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Aquí la importancia son 2 enfoques principales. Una es colaborar con el Ministerio de Salud y la salud general del país, porque recuerden que una persona enferma, ya sea en una casa de habitación o en el transporte público, etcétera, puede contaminar a alguien dentro de una granja, o los de la granja, si se contaminan granja finca. Recuerden que estas personas regresan a sus casas o hogares y pueden también contagiar a otras personas. Entonces, uno de los enfoques número 1 es resguardar la salud de la población y cooperar con el Ministerio de Salud en todas las medidas para proteger la salud de la población nacional y poder sobrellevar esta pandemia de forma aceptable, o sea, que los sistemas médicos no colapsen. Eso es número 1. Número 2 es que la producción continúe. O sea, evitemos que las enfermedades ingresen a nuestros centros de trabajo, a nuestras fincas, a nuestras lecherías, a nuestras granjas porcinas, granjas avícolas, fincas ganaderas, etc. Evitemos que nos ingresen, evitemos que se disemine y mantengamos una producción. Tal como lo dijo la doctora Susana Ureña, no se puede cerrar un establecimiento donde hay decenas de miles de animales que necesitan, por bienestar animal, cuidado de una persona, alimentación de una persona, limpieza de las instalaciones. Una vaca lechera no se puede dejar de ordeñar porque literalmente se muere. Entonces tienen que haber personas que mantengan la actividad. Entonces, es resguardar la salud de la población, la salud humana, y resguardar la actividad productiva y el bienestar animal de las fincas pecuarias. Doctor, ¿y qué etapas específicas o qué nos puede comentar sobre las medidas específicas que contempla el protocolo? Nosotros sabemos que son las medidas generales, pero digamos, ¿cómo esas medidas se adaptan a las distintas actividades productivas? ¿Cuáles son esas medidas que son estratégicas y son
bien importantes que se contemplen y se ejecuten en las fincas pecuarias? Bueno, aquí es importante resaltar, como le dijo la doctora Susana, el proceso. Igual que los demás protocolos, se tuvo un proceso de una elaboración de mucha participación de muchos sectores, en los cuales cada sector hacía énfasis en sus realidades y tratamos de lograr consensuar, y aquí participó activamente el doctor Alexis Sandí, orientándonos cuando tenemos un tipo de problema, porque es importante recordarle o hacerle saber a todos al público en general y recordarle a los productores que hay ciertas prácticas de manejo que son manejos especiales que se hacen en las fincas, en donde las personas tienen que tener un acercamiento. No es lo mismo levantar una cosa pesada, una sola persona, que dos personas. No es lo mismo vacunar un animal, una persona, que otro se lo sostenga, etc. Entonces, el protocolo está enfocado en cómo adaptar las directrices del Ministerio de Salud a la realidad de la producción. Entonces, durante esta elaboración se enfocó en todos los procesos básicos de uso del equipo de protección personal, lo que son los lineamientos del protocolo de ingreso de las personas, algo que ya se hace mucho en granjas, pero hay algunos sectores que es nuevo, en donde las personas antes de ingresar, en algunas ocasiones se les toma la temperatura, pero siempre se les pregunta cuál ha estado su estado de salud, si han estado en contacto con personas enfermas. Lo mismo es evitar que las personas enfermas ingresen a los centros de trabajo, manejar lo que son los protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones, las áreas comunes, los comedores, las manijas de las puertas, los servicios sanitarios, todos los posibles lugares de contagio, de contaminación con el virus, y educar o capacitar en la parte de establecer protocolos de limpieza y desinfección, de las buenas prácticas de comportamiento de las personas, de los trabajadores, tanto en el recinto laboral como en sus hogares, y lo que es el adecuado manejo de los desechos, en el sentido de utilizar basureros con tapa de pedal, para tratar de evitar al máximo el que las personas tengan que manipular objetos contaminados. Y también se enfocó en qué hacer en caso de que algunos colaboradores se fueran afectados o tuvieran algún tipo de síntoma, en donde es importante recalcar que los trabajadores tienen que comunicarle a sus superiores inmediatamente cuando tengan algún caso positivo o estén con algún síntoma. ¿Por qué? Porque es importante que el centro de trabajo sepa cuál es el riesgo en el que están y pueda sustituir a su personal en caso de que haya una ausencia de trabajadores por algún tipo de cuarentena. Nosotros en el protocolo se estableció, siguiendo las recomendaciones del mismo Ministerio de Salud, de un plan que se llama asegurar la continuidad del negocio, en donde es importante que los centros de trabajo identifiquen quiénes son su personal de riesgo y tengan personal sustituto entrenado para poder reemplazarlo. Tal lo hemos comentado, la actividad pecuaria no puede parar por un asunto de seguridad alimentaria, brindar alimentos al pueblo, pero también por un asunto de bienestar animal. No se puede dejar a los animales morir de hambre ni a una vaca morir enferma porque no se ordeñó. Entonces es muy importante que las fincas tengan personal sustituto entrenado. ¿Entrenado en qué? En la producción y en las buenas prácticas de bioseguridad y las buenas prácticas de higiene y todo lo que es en la prevención del COVID, para asegurar una continuidad del negocio de forma segura. Muchísimas gracias, doctor, por esta amplia explicación y este amplio detalle sobre las medidas que están aplicándose en las fincas pecuarias. Este protocolo está aprobado desde finales de julio aproximadamente, se viene aplicando antes un lineamiento y como ellos explican, mucho del sector pecuario ya aplica normas de bioseguridad y todo el sector pecuario costarricense aplica buenas prácticas de producción que permiten precisamente mantener la inocuidad de toda la producción pecuaria de nuestro país. Vamos a enlazarnos ahora con doña Tania Román González. Ella es representante de la Cámara Nacional de Agricultores. Hola, doña Tania, bienvenida.
Muchísimas gracias por participar, por ayudarnos a ampliar esta información y esta divulgación sobre el protocolo para fincas pecuarias. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Quisiéramos tal vez que usted nos comente sobre cómo el sector avícola específicamente, que es también otro sector que es sumamente riguroso en las normas de bioseguridad que aplica, cómo se ha acomodado a la nueva normalidad, a este protocolo además que tienen que cumplir ahora para evitar los contagios de COVID-19 en los establecimientos de producción primaria avícola. Sí, buenos días. Efectivamente, el sector avícola se unió al llamado que hizo al SENASA, así como los otros sectores que comentaron los doctores, para en conjunto establecer un protocolo que nos garantizara la salud de nuestros asociados en nuestras fincas, sino también lograr la continuidad del negocio, tanto por los asuntos de lo que se hablaba, doctor, de que los animales hay que atenderlos, y también asegurar la proteína en nuestros clientes. La verdad es que el protocolo se hizo con todas las normas posibles para la protección de nuestra gente. Gracias. Y es un protocolo, doña Tania, ¿cree usted fácil de cumplir? ¿Tiene cierta dificultad? ¿Qué ha enfrentado el sector en torno a adaptarse a este protocolo? Sí, tiene sus bemoles, pero todo es posible. Estamos ante una nueva normalidad y todo lo que se tenga que hacer para la defensa de nuestra gente es posible. Es educarnos y es posible hacer. Muchísimas gracias. Perdón. Adelante. Gracias. No, y es importante, hablando con lo que mencionaba la doctora Susana, el sector avícola por muchísimos años hemos trabajado muchísimos en normativas de bioseguridad y más bien eso nos ha ayudado muchísimo en evitar estos problemas de que en lo posible no entren en nuestras fincas, porque la gente que entra en nuestras fincas es únicamente la necesaria, y más bien todo esto vino a reforzar lo que siempre hemos manejado, los criterios de bioseguridad. Entonces más bien esta pandemia no ha sido muy nuevo para nuestra gente, sino con una serie de modificaciones, y por eso logramos entonces la continuidad del negocio. Gracias. Muchísimas gracias, doña Tania. Muchísimas gracias a doña Tania Román González de Cannabis, de la Cámara Nacional de Agricultores, y al doctor Ronaldo Chávez Ledesma, que nos acompañaron vía Zoom. Muchísimas gracias a ambos por la participación, por ampliarnos esta información y por contarnos un poco cómo se va adaptando el sector a estas nuevas condiciones y a la normalidad para evitar los contagios. Vamos a saludar de seguido a doña Patricia Rojas, es la directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Piscicultores y también participó activamente en la construcción de este protocolo. Bienvenida, muchísimas gracias por apoyarnos y Patricia, tal vez si usted nos amplía cómo fue ese proceso de construcción, cuáles fueron las principales preocupaciones del sector y cómo se va adaptando, digamos, a esta también nueva realidad. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionaron los colegas antes, nosotros participamos activamente en la construcción de este protocolo. Y esta es la fortaleza que tiene esta herramienta, que nos permitió ajustarlo a los sistemas de producción. Si bien es un protocolo que busca contener el contagio del COVID, evitar y asegurar la continuidad del negocio, está diseñado pensando en las especificidades de cada una de las industrias pecuarias que participamos aquí. Como lo dijo la doctora Ureña y como lo dijo también la doctora Román,
En estas industrias tenemos muchísimas prácticas de bioseguridad, lo que nos facilita la implementación de estas medidas que si bien también son de bioseguridad, solo que para la salud humana, no para la salud animal, que es lo que hemos venido nosotros aplicando en las granjas. Entonces, el personal en las granjas está familiarizado con este tipo de medidas y eso nos facilitó la aplicación de las modificaciones o del protocolo. Entonces, muy bien, viene este protocolo a ayudarnos en el momento más difícil de la pandemia y se hizo considerando todo lo de la producción. Entonces, ha sido fácil, ha sido un proceso bien, porque hemos ido de la mano, la institucionalidad y el sector productivo. Ya cuando nosotros se concluye el proceso del protocolo, ya las granjas están aplicando muchas de las medidas y entonces la herramienta lo que viene es a validar estos procesos. Efectivamente hemos tenido situaciones de contagio en las granjas, de personas contagiadas en las granjas, y no hemos tenido la necesidad de cerrar granjas porque los protocolos están en funcionamiento y están validados por la institucionalidad y verificados por el Ministerio de Salud. Entonces, hemos podido contener los casos, no se han dado contagios dentro de la granja, sino que es personas como en todo el país que se contagian en sus actividades sociales, que salen de su burbuja, y manifiestan en el trabajo y pues se contiene el caso y lo hemos podido hacer con éxito. Podemos decir que no se ha cerrado ni una sola granja, las granjas siguen trabajando y no hemos tenido que lidiar con problemas más allá porque tenemos esta herramienta que está diseñada precisamente para ayudarnos a los dos sectores, al sector productivo y a la institucionalidad para verificar que estemos cumpliendo los lineamientos. Eso es otra parte importante que vamos a hablar. Pero usted nos comenta, que ha habido casos. ¿Cómo manejan los casos? Por ejemplo, los avisos, ¿cómo avisan un caso positivo? ¿Tienen esa comunicación con el Ministerio de Salud inmediata? Además? Así es. El encargado de la granja o el coordinador, el gerente, como se llame el encargado, reporta al Ministerio de Salud cuando hay un caso positivo y el Ministerio de Salud le da seguimiento, ¿verdad? Esta persona pues va al EVAIS, se fue al EVAIS y tuvo el resultado de la prueba y se aíslan las personas que han estado en contacto, se dan cuarentenas, se sustituyen las labores. Como mencionaba que las granjas tienen mucha medida de bioseguridad, eso nos facilita porque los equipos de trabajo son pequeños, precisamente para minimizar o para optimizar la bioseguridad en la granja. Entonces eso nos permite hacer el aislamiento, la cuarentena del personal que estuvo en contacto con la persona contagiada es relativamente sencillo. Tenemos pocas personas que están en contacto unas con otras porque se trabaja en equipos de cada área especial de trabajo por cuestiones de bioseguridad. Ya eso de por sí es una práctica que nosotros teníamos, entonces eso se nos facilita. El Ministerio de Salud da el seguimiento y el encargado de la granja responde de acuerdo a lo establecido en el protocolo y no hemos tenido, como le mencionaba, contagios en las granjas. No hay necesidad de cerrar una granja o parar una actividad que pueda afectar no solo a la población de animales, sino también a los colaboradores que trabajan en ella y que pone en riesgo también su seguridad y la de su familia económica. Este protocolo, como les comentábamos, es muy amplio. Aplica para apicultura, para ganadería de leche de carne, para porcicultura, para avicultura. Aplica para todas las etapas de la producción, desde cría, reproducción, crecimiento, desarrollo, producción, ordeño, cosecha, ¿verdad? Entonces, en apiarios. Entonces, es realmente un protocolo muy amplio
que está disponible para quienes estén interesados y requieran ampliar y conocerlo mejor en la página web del SENASA, www.senasa.go.cr, y la del MAC también, www.mac.go.cr. Vamos aprovechando de la doctora Ureña y del doctor Ronaldo también para dar sus correos, por si tuvieran alguna consulta. Voy a repetir los correos: susana.urena, es Ureña, pero no usamos la N, recuerden, susana.urena.r @senasa.go.cr, susana.urena.r @senasa.go.cr. El del doctor ronaldo.chaves.l @senasa.go.cr, ronaldo.chaves.l @senasa.go.cr, por si tuvieran alguna consulta adicional respecto del protocolo. Y también vamos a dar créditos porque, como decía la doctora y también Patricia, bueno, todos, la participación en el proceso de redacción y de elaboración de este protocolo fue muy amplia, por ser también tan amplio su campo de acción. El doctor Ronaldo Chávez y la doctora Susana Ureña por el Servicio Nacional de Salud Animal del MAC, don Juan Andrés Solano Jiménez, él es de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el señor Juan Diego Marín Salazar, de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Costarricenses, Supanacional, el señor Alfredo Herrera Rodríguez, de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, ACANAFAPI, Carolina Solís Garrido, de la Corporación Ganadera de Corfova, don Álvaro Coto Kit y don Eric Montero Vargas, de la Cámara Nacional de Productores de Leche, doña Tania Román, que nos acompañó hoy, Cámara Nacional de Agricultores, doña Patricia Rojas, de la Cámara Costarricense de Porcicultores, y los señores Francisco José Arias Cordero, Roger Fallas Gallardo y la señora Isabel Sánchez Rodríguez, de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos. Muchísimas gracias de verdad a todos por la participación en ese proceso de construcción del protocolo y por supuesto a los que nos acompañaron hoy en este proceso de información y de divulgación de lo que contiene este protocolo, que permite brindar seguridad sanitaria a nuestras actividades productivas en medio de esta pandemia por COVID. Patricia hacía una referencia también a la otra etapa que contempla este trabajo arduo, que es un trabajo país para contener la pandemia, y es la verificación en campo que se debe hacer del cumplimiento de estos protocolos. En ese trabajo, el Ministerio de Salud decidió otorgarle potestades sanitarias a nuestros funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal, que de todas maneras ya tenían ciertas potestades sanitarias, también a los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado y del Ministerio de Agricultura, a nuestros compañeros de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria. Entonces, este proceso es un proceso que va a ser un acompañamiento al sector, pero sobre esta tarea, sobre cómo se va a desarrollar, cómo ya se está desarrollando de hecho, vamos a escuchar la explicación y el mensaje del ingeniero Fernando Vargas Pérez, que es nuestro director de la región Huetar Brunca. Perdón, él es el director en nuestra región Huetar Norte, me equivoqué. El ingeniero Fernando Vargas Pérez, nuestro director de la región Huetar Norte. Vamos a ver, a nivel de la directriz emitida por el Ministerio de Salud recientemente, se nos da a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería la potestad de autoridad sanitaria. Esta autoridad sanitaria lleva una gran responsabilidad a nivel de las diferentes direcciones nacionales. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Salud Animal SENASA, la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, la DENEA, y el Servicio Fitosanitario del Estado. Las tres entidades nos corresponde ahora hacer la verificación de los protocolos a nivel de campo. Dichos protocolos ya han sido elaborados en las diferentes actividades que están relacionadas principalmente con la mitigación de la transmisión del COVID-19. Recordemos que estos protocolos llevan un objetivo principal, que es disminuir el riesgo de contagio
a nivel de los diferentes establecimientos que están en el país. Y es así que hemos diseñado una herramienta tecnológica que le va a permitir, o que nos está permitiendo a todos los funcionarios poder levantar información a nivel de campo, tener un diagnóstico del establecimiento y poder tomar las medidas que correspondan. Dicho instrumento está dividido en una serie de aspectos importantes. Los primeros aspectos son básicamente de seguridad del personal que labora en los diferentes establecimientos, tanto el personal interno como el personal externo, que es el personal que visita los establecimientos. Igualmente, en un segundo cuerpo de la encuesta que estamos aplicando, lleva todo el control de desinfección de los equipos que estamos utilizando a nivel de los diferentes establecimientos. Y básicamente, en una tercera etapa, lo que lleva es el control precisamente de los aspectos de personal con referencia a transporte, principalmente de las personas que están dentro de los diferentes establecimientos. Cuando hablamos de establecimientos, estamos hablando de plantas empacadoras, estamos hablando de plantas procesadoras, estamos hablando de subastas ganaderas, estamos hablando de farmacias veterinarias, estamos hablando de agroservicios, estamos hablando de fincas de producción primaria, que es el ámbito de acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cuando llegamos a uno de esos establecimientos, hacemos la corrida de la encuesta y la encuesta nos va a determinar si el productor o el dueño de la empresa o el gerente o el encargado en ese momento que nos recibe, nos va a dar el diagnóstico si hay algún no cumplimiento de las medidas que están establecidas. Recordemos que dentro de este instrumento se han diseñado cerca de 42 preguntas que lo que permiten es poder tener un panorama claro del establecimiento, tanto pequeño, mediano o grande. Y al final de que hacemos la corrida de la encuesta, podemos encontrarnos dentro del proceso algunos no conformidades. Y si encontramos esas no conformidades, entonces nosotros como autoridad sanitaria tenemos la potestad de generar una orden sanitaria. Y dicha orden sanitaria tiene diferentes periodos de cumplimiento para que el productor o el empresario o el dueño del establecimiento se ponga a derecho en ese periodo. Y esperamos, porque esa es una actividad que el Ministerio, por su fin, es una actividad proactiva. Lo que queremos es trabajar conjuntamente con los empresarios, trabajar conjuntamente con los productores, de que ellos puedan aplicar de forma correcta los protocolos, que se puedan preparar, que podamos ser una fuente de corte para la transmisión del virus, en este caso del COVID, y que el sector agropecuario se encuentre en esa primera fila de preparación con todos estos protocolos. Entonces, la actitud de los funcionarios es una actitud proactiva, es una actitud constructiva para ayudarle al sector para que puedan tener estos protocolos, que los puedan aplicar de la mejor forma posible y que puedan emprender esas labores que tanto nos están pidiendo ahora de mitigar el riesgo de transmisión. Si en algún momento de este proceso pues nos encontramos con algún propietario de alguno de estos establecimientos que no cumplen con sus órdenes sanitarias, pues también la directriz nos da la potestad de que nosotros podamos hacer el cierre de los mismos. Nunca queremos llegar a eso, sino más bien es todo lo contrario, pero bueno, tenemos esa autoridad de poder cerrar algún establecimiento hasta tanto el productor, el empresario o el gerente de la empresa se ponga derecho y luego ya pueda continuar con el proceso. Dentro de este esquema, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de SENASA, del Servicio Fitosanitario del Estado y de Extensión, estamos en la mayor capacidad de poder apoyar, de poder preparar a los productores para que ellos se enfrenten de mejor forma el tema del COVID, aplicando los protocolos. Son medidas sanitarias que incluyen normas, que incluyen lineamientos y que incluyen aspectos protocolarios que deben de cumplir para poder disminuir la transmisión.
y creemos por el análisis que hemos hecho y por las corridas que también ya hemos hecho de la encuesta, que todos los productores están en la capacidad de poder asumir este reto y poder cumplir con lo que se establece en los mismos. Así que desde el sector agropecuario, igualmente, nuestra actitud siempre va a ser proactiva, siempre va a ser colaborativa, siempre va a ser de apoyo para que el sector pueda seguir por la línea, en este caso, que hemos venido enfrentando desde que inició el COVID, de estar ahí brindando alimento a toda la población, pero ahora va a ser un alimento completamente seguro con la aplicación de las normas y sobre todo también garantizándole a nuestros productores, a los trabajadores, a los usuarios del servicio, de los agroservicios, de que se están cumpliendo los mejores protocolos para la seguridad de todos. Muchísimas gracias, don Fernando, por esa explicación sobre cómo es el proceso, cómo se está realizando y se va a seguir realizando el proceso de verificación en campo del cumplimiento de estos protocolos sanitarios para contener la propagación de la COVID-19. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos que hayan seguido la transmisión. Les recordamos que la lucha contra esta pandemia la damos todos. Es tarea de todos y de todas. La acción de cada uno y de cada una cuenta. Vamos a agradecerles que sigan nuestras transmisiones, que sigan nuestras redes sociales, donde les vamos a estar informando y vamos a dar continuidad a este proceso de información y divulgación sobre los protocolos sanitarios. Muchas gracias.